Cuando buscaba un posible tema para una tesina de la Universidad de Zaragoza, la doctora Carmen Rábanos me propuso investigar en el Simposium de Hecho. Nunca me pude imaginar todas las riquezas que me iba a regalar este trabajo. Riquezas a nivel personal y en general del conocimiento del arte. Conocer a un personaje como Pedro Tramullas después del shock inicial fue toda una revelación. El artista, el druida, era toda una mina que yo desde luego no pude desdeñar. Desde aquel momento compartimos una gran amistad hasta su muerte en 2016. Con la colaboración inestimable de Tramullas me metí en el berenjenal de desvelar 10 años de creación de numerosos artistas en lo que entonces era un museo semiabandonado y desde luego muy poco valorado, no solo en el propio valle, sino totalmente desconocido para la historiografía del arte aragonés y de España en general. Hablamos de finales de los años 90. Por supuesto, había oído hablar de este museo, que quedó como resultado de la acción artística en hecho durante 10 años. Las esculturas de piedra, de varias toneladas de peso, estaban allí en una especie de parque bastante desolado, la verdad. Algunas visibles, otras semienterradas ya por la vegetación a la altura del monte de la Cuesta, pues no en balde habían pasado 15 años desde su clausura, y la cosa parecía ya una de esas experiencias algo trasnochadas en color sepia de la transición. España había cambiado mucho desde entonces y el arte aún mucho más. La investigación corrió su curso natural y gracias a la esforzada ayuda de Tramullas por recordar y a los papeles varios, recortes de prensa y fotos que se guardaban en varias cajas, que eran todo un poema al desorden, pero también una vez ordenada una documentación muy valiosa e insustituible para lograr una recuperación bastante completa de lo que allí sucedió y de los cómo y porqués. Publiqué varios artículos y al fin el ayuntamiento se implicó en la recuperación del museo y en general de la memoria casi perdida de todo aquello. Son tan numerosas las riquezas de esta experiencia y su museo que es imposible extractarlas en el poco espacio que permite este comentario. Sus numerosas conexiones internacionales, sus intereses dentro del arte social, sus reivindicaciones dentro de esos objetivos de libertad y apertura del arte característicos de los movimientos revolucionarios del París del 68, y muchos más. Estudiar y comprender esta década de creación en su contexto fue mi principal objetivo, así como valorarlo en su justa medida. Celebrado entre 1975 y 1984, en general el Simposio Internacional de Escultura y Arte del Valle de Hecho fue el primero y único celebrado en España dentro del movimiento internacional Simposia de Escultores, iniciado por el escultor austriaco Karl Prantl en San Margareten, Austria, en 1959, que defendía el trabajo colectivo y público de comunidades de artistas al aire libre. Tras su participación en Austria, el escultor Pedro Tramullas aplicó en hecho el espíritu fuertemente utópico de este movimiento, tendiendo con el tiempo a un modelo pluridisciplinar en el que además de la talla directa en piedra, estuvieran representadas todas las ramas del arte. Por su carácter fuertemente utópico y la gran complejidad de ese ambicioso y poco realista programa que debía desarrollarse en un medio rural con todas las limitaciones, tuvo desde el principio un curso muy conflictivo y muchos de sus objetivos fracasaron en la práctica, debiendo de adaptarse con grandes dosis de imaginación a un medio en parte hostil, políticamente muy revuelto y a serias carencias de financiación e infraestructuras. Pero consiguió también muchos logros valiosos, como el de erigirse en importante foro de creación para cerca de 80 artistas de diversas nacionalidades, pionero en España en el uso de la naturaleza como espacio de intervención artística. Uno de los aspectos más interesantes y menos comprendidos de la experiencia de hecho es su carácter esotérico, pues la instalación escultórica está planificada a tenor de unos principios herméticos, que obviamente no son fáciles de comprender, pero están allí. Los conjuntos escultóricos inscriben en tierra determinadas constelaciones, siguiendo el viejo principio hermético, aquel que reza: lo que está arriba es como lo que está abajo, para crear el milagro de una sola cosa. Las creencias en lo cosmotelúrico, con sus rituales y supuestos efectos benéficos,
están presentes aquí, o al menos con esa pretensión se crearon. En 1964, Tramullas había conocido en París al escultor Ossip Zadkine, que le introdujo en el mundo faraónico sacerdotal y el respeto por la materia. También trabó contacto y amistad con el maestro de filosofías herméticas y ritualismo druídico André Saboguet. A partir de entonces profundizó en el estudio de las diferentes etapas de la materia y la consecuencia de sus vibraciones, conocimientos que desarrollaría en adelante a través de su particular estética y de su práctica escultórica, que es la que está aplicada esencialmente en la instalación de esculturas de este museo. El propio Saboguet participó desde París en la concreción de los puntos que componen la instalación de hecho y de las constelaciones presentes en él. En fin, aunque es algo complejo, conocer también estos aspectos sería muy positivo para este museo y su difusión pública, pues esto lo hace un caso único en España y muy raro ya en el resto del mundo, al menos dentro del ámbito del arte contemporáneo.